Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo perfecto. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Hace un tiempo hice ya un video sobre cómo cambiar la contraseña de Facebook en la computadora, desde la computadora mejor dicho, pero Facebook se actualizó, cambió las opciones, no sé por qué hace esto Facebook, así que estoy haciendo este video actualizado. Bueno, vamos al grano, aprendamos a cambiar la contraseña de Facebook desde la computadora. Estamos en Facebook, hacemos clic en nuestra foto de perfil, aquí fíjense en cuenta, hacemos clic ahora en configuración y privacidad, seguido de esto en configuración. Suscríbanse a mi canal, háganme ese favor, activen la campanita de notificaciones, déjenme un like, un comentario, compartan este video y si desean aprender más cosas sobre Facebook, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Ok, a esto es lo que me refería, miren, ahora sale esto, centro de cuentas y aquí pueden ver contraseña y seguridad. Hacemos clic aquí en donde sea, nos va a llevar al centro de cuentas. Si no les aparece así y les sigue apareciendo como antes, pues vayan a ver el otro video, que lo van a encontrar en la descripción de este video. Aquí fíjense en esta lista está contraseña y seguridad, entramos ahí obviamente. Ahora en la primera opción, cambiar contraseña, es simple, pulsamos en nuestro perfil, en nuestra cuenta, y aquí podemos ver, tenemos que ingresar la contraseña actual, la contraseña nueva y repetir la contraseña nueva. Hacemos clic aquí para ingresar la contraseña actual, la escribimos si es que la sabemos de memoria, o si no, si hacemos clic nos va a aparecer esto, las contraseñas que tenemos guardadas en Google, en el navegador. Si ustedes la tienen guardada, pues aquí les va a aparecer y hacen clic. O como les dije, si no hay que ingresarla manualmente. Espero que la recuerden. Ahí está, ahora ponemos una contraseña nueva, la podemos escribir o hacemos clic derecho y aquí arriba fíjense sugerir contraseña para que nos muestre una contraseña segura, por ejemplo esta. Ahí está. Ahora lo único que hay que hacer es clic en cambiar contraseña. Después de esto les va a aparecer ahí por acá en el navegador, les va a preguntar si quieren actualizar la contraseña o si quieren guardar esa contraseña. Yo les recomiendo que lo hagan. Este video solo a modo de ejemplo, no voy a cambiar mi contraseña, así que bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. No olviden suscribirse. Chao.